Muy buenos días para todos. Pues yo realmente en mi experiencia considero que la metodología de gestión de riesgo es la columna vertebral de cualquier sistema y pues no pasa nada distinto acá en este programa denominado Plan de Transparencia y Ética Empresarial. Así que pues este es el aspecto más importante y de aquí dependen muchas decisiones sobre el diseño y sobre la implementación de este programa. Importante pues que ya, como dice el título de este cambio, hay una metodología que define la superintendencia, ya no solamente habla de la evaluación exhaustiva de riesgos y pues lo deja ahí uno como pensando que es evaluación exhaustiva, sino que ya le dice que tiene que establecer 4 pasos por lo menos para llegar al cumplimiento de obtener es al final una matriz de riesgo. Entonces, estos 4 pasos realmente lo que sirven es para poder dar cumplimiento a ese otro tema que tiene que ver con esa herramienta que nos va a dar como el norte, es como la guía de cómo estructurar, cómo diseñar y cómo llevar a feliz término el diseño de controles para poder mitigar este tipo de conductas. Sí, acá el equipo de consultoría y Sara, pues llevan años aterrizando estos modelos, pero se pusieron el trabajo de aterrizar a formatos, herramientas, instructivos, información, fórmulas matemáticas, todo para poder llevar esto. Entonces, les queremos mostrar una versión simplificada de esto y pues yo quisiera que Sara les explicara esta diapositiva en términos generales, pero después yo voy a hacer énfasis en algunos puntos de estos, pero quiero decirles que esto es como el plano general de lejos de un sistema que tiene más complejidades, porque pues hay que hacer una matriz y para tener una matriz pues hay que tener toda una formulación matemática y tenemos que tener unos criterios muy claros para no confundir lo que es un factor de riesgo con una causa, con un evento de riesgo, con una tipología, con una señal de alerta, con un ROS, ¿sí? Para tener todo eso claro. Entonces, esto es simplemente, no. Hemos tenido foros y hay artículos muy interesantes sobre matrices de riesgo y sobre todo esto en inforlab.com, pero acá queríamos darles un barrido sobre esto y quiero decirles, Sara, que ya tenemos 300 personas conectadas. Estamos con Maravilla, Alberto. 300 personas le están oyendo a usted en este momento. Listo, bueno, entonces para construir una matriz de riesgo, pues hay que desarrollar estas 4 etapas, como les decía, y en la norma pues establecen que la primera etapa es identificar el riesgo de corrupción o soborno transnacional al cual están abocadas pues las entidades, las compañías, y para ello pues lo primero que hay que hacer es utilizar una serie de términos o de lenguaje que utiliza la metodología que uno escoge y generalmente se habla de un contexto, entonces hay que empezar a establecer en medio de qué espacio se está moviendo la compañía y qué particularidades podría tener el riesgo de corrupción y soborno transnacional. Y pues aquí en ese sistema podemos utilizar la misma metodología que de pronto hemos utilizado para los otros sistemas. Sin embargo, lo que tenemos que analizar en este caso es, como se decía al comienzo en las definiciones, es qué posibilidades hay de que la compañía sea utilizada o sea permeada con conductas relacionadas con la corrupción o el soborno transnacional. Y la norma hace énfasis en que ese contexto pues debe analizar un poco los contratos estatales que suscribe la compañía y también los negocios internacionales. Y de hecho, pues hay que hacer ese análisis porque también para poder establecer si uno está obligado o no a implementar estos programas y a evaluar este tipo de riesgos, pues la norma establece que yo debo primero conocer si en el año inmediatamente anterior y a la salida de la norma, realicé contratos con el Estado por unos montos, pues que en los contratos deben haber tenido un monto por lo menos de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en los contratos estatales o de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los negocios internacionales. Entonces, por allí empieza el análisis de ese contexto y de esa valoración de las posibilidades que tiene la compañía de estar abocada a este tipo de riesgos. Una vez pues yo tengo identificado que en efecto sí he hecho contratos internacionales, sí tengo negocios transnacionales,
pues tengo que entrar a averiguar pues qué tan material, porque eso es un término también que desde el SAGRILAC nos viene pues insistiendo la superintendencia, que analicemos la materialidad pues de ese riesgo, ese valor, ese monto, ese impacto que nos puede generar de acuerdo con esa materialidad. Entonces es importante definirlo y que eso, pues, es uno de los temas nuevos dentro de esa evaluación exhaustiva que ya nos venía hablando desde el anterior programa de recomendaciones. El segundo tema, pues, es identificar y clasificar los factores que dan lugar a esas posibles conductas de corrupción o soborno transnacional en la compañía. Y pues la norma establece que por lo menos debemos analizar 3 factores. El primero, pues, es el lugar o la jurisdicción donde están ubicados mis contratistas o mis contrapartes. El segundo factor, pues, es mirar la actividad económica que desarrolla la compañía. En general, pues hay unas conductas que son más susceptibles, de acuerdo con la OCDE, pues son más susceptibles a este riesgo de corrupción o soborno transnacional. Y en tercer lugar, pues como siempre, quienes cometemos este tipo de delitos, pues somos las personas. Entonces nos habla de los contratistas y en este ámbito de este programa los contratistas pues tienen una amplitud, porque no solamente el contratista pues es la persona con la que yo pues sí es la persona con la que yo hago un contrato jurídico o tengo alguna relación, pero esto también incluye no solamente al que en el argot normal uno conoce como contratista, sino también a su proveedor, a su intermediario, e inclusive el nuevo programa pues incluye a aquellas personas que participan en uniones temporales o consorcios, que eso no estaba incluido antes, también a las personas que hacen contratos de joint venture, todos esos temas pues están incluidos hoy en día. Y adicionalmente, pues hay otra etapa que es que tengo que entrar a medir la probabilidad o posibilidad de ocurrencia de, momento, Sara, de estas conductas. ¿Sí? Antes de ver esta etapa, que yo sé que usted la ha analizado muy bien y le ha descubierto algunas falencias y también tiene las soluciones, entonces lo que nos están diciendo es usted tiene que conocer su negocio. Usted tiene que saber dónde está metido, qué negocios hace y cómo lo pueden utilizar. Muchas veces usted lo sabe por su experiencia, porque ya le pasó, o por la experiencia de los demás, o le toca ponerse a imaginar. Pero entonces, lo que Sara nos explicaba es que usted tiene que saber el tamaño, la materialidad, dónde están las jurisdicciones, entender el marco legal de su negocio antes de empezar. Después de eso tiene que tener una identificación de sus riesgos y utilizar los factores de riesgo. Entonces, la jurisdicción, el tipo de actividad económica, los tipos de contrapartes, de terceros, de contratistas que tiene. Y con todo eso, usted tiene que tener unos riesgos que a su vez tiene que agrupar. ¿Por qué agruparlos? Porque si usted tiene 200 riesgos, necesita agruparlos de alguna forma. Entonces, fíjese que ya hay una agrupación natural en la norma. Habla de soborno transnacional y corrupción. Y corrupción a su vez nos habla de unos tipos penales. Entonces nosotros podemos decir que esa es una manera de decir que tenemos unos riesgos que tiene 2 riesgos que la norma menciona. Esos riesgos a su vez tienen unas tipologías o delitos y así lo puede ir bajando y lo puede usted organizar. Cuando ya lo tiene organizado y cuando ya tiene eso montado, ¿sí? Muchas personas dicen, me salto directamente al control. Voy a ponerle control a eso que yo busqué. ¿Cómo hago para que cuando yo le hago una invitación, un regalo a un funcionario público, no crean que le estoy pagando por un favor? Entonces, ¿qué hago? Pongo un límite, prohíbo, documento. Ese es el famoso tema de los regalos que hablábamos, que mucha gente cree que esto de soborno transnacional es simplemente hacer un control de regalos. No, es mucho más que eso y es más complejo que eso. Entonces, Sara nos está explicando que hay que llegar a la identificación y nos está hablando de una medición. Muchas personas se saltan al control. Antes de llegar al control, calma, hay que hacer una etapa que es la de evaluación, la de medición. Y ahí Sara, pues con un análisis juicioso de la norma, pues tiene unas propuestas, pero también tiene unos reparos a la forma como está redactada la norma, que yo creo que es muy interesante que ustedes vean. Entonces, una vez pues hemos identificado el riesgo, pues entonces dice la norma que tenemos que entrar a hacer la medición y pues curiosamente en la norma solamente hablan de que hay que medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia de esos riesgos de corrupción o soborno transnacional. Pero es un poco contradictorio porque nos están pidiendo hacer una matriz de riesgo y pues para hacer la matriz de riesgo necesitaríamos pues otra variable que normalmente en la gestión de riesgo pues se llama el impacto. Entonces pues hay que en todo caso, así la norma no lo diga, pues uno por la metodología que va a utilizar,
pues debe también establecer no solo la posibilidad o probabilidad, sino también el impacto que puede ocurrir. Y para poder establecer el impacto, pues uno de los aspectos que hay que revisar, pues es el aspecto legal y el tema sancionatorio, el tema reputacional y a veces incluso el tema operativo. Pues aquí de pronto no aplican los impactos de contagio, no aplican, pero sí en nuestro trabajo pues hemos identificado que pueden haber impactos legales, pues por las sanciones que pueden ser objeto de las compañías, y aquí vale la pena pues decirles que la ley, por ejemplo, 2195, recientemente expedida, que habla sobre todos estos temas de transparencia y ética empresarial, pues endureció, por ejemplo, las sanciones cuando se cometen conductas de soborno transnacional, y pues llama la atención que en esa ley pues se pasa de tener una empresa una sanción que es encontrada culpable de soborno transnacional, de tener que pagar 200 salarios mínimos a pagar 2.000 salarios mínimos. Entonces, ahí hay un endurecimiento de algunas sanciones. También, pues, las inhabilidades pasan de 5 a 10 años. Entonces, esos temas son importantes y relevantes mirarlos dentro del análisis de impacto que pueden tener este tipo de conductas. Y bueno, y una vez uno tiene, pues, ya medido cuál puede ser ese impacto y esa posibilidad, ahí sí pues entra a establecer pues los controles para que esos controles estén establecidos de acuerdo con un costo-beneficio también para la compañía, ¿no? Pues para que no empecemos a colocar controles que de pronto en algún momento pueden resultar muy costosos para la empresa, sino que estén un poco acordes con realmente esa medición de riesgo inherente que hacemos. Sí, Y entonces, finalmente pues ya se colocan los controles. entonces, acá la invitación es, si tenemos una matriz que tiene dos ejes, si la definición de riesgo es todo aquello que tiene la probabilidad de alejarnos del cumplimiento de nuestros objetivos y genere un impacto negativo, pues por la definición de riesgo y por todo el contexto, entendemos que no podemos hacer lo que dice la norma sin hacer algo adicional, que no está prohibido, que es medir el impacto también, como dice Sara. Entonces, la solución es que cumplan este procedimiento, pero midan además el impacto. Y el impacto puede ser Exacto. legal y reputacional, ¿sí? Legal puede llegar hasta estar en la lista Grand Magnitsky, que es la lista de corruptos de OFAC, que es parecida a la lista Clinton. Pueden perder la posibilidad de contratar con organismos internacionales, pueden perder subsidios del Estado, pueden tener demandas de responsabilidad. Entonces, el riesgo legal puede ser millonario, no solamente las multas que cita Sara, sino puede haber otro tipo de sanciones internacionales y nacionales. Entonces, el riesgo puede ser hasta catastrófico en cuanto a impacto. Y tenemos como es una matriz, el otro que es la probabilidad. La probabilidad es un número de 0 a 1, ¿sí? Entonces, ustedes pueden medir la probabilidad y claro, cuando tienen ya las dos mediciones, los dos ejes, ahí sí ya tienen una matriz, ahí sí ya pueden hacer un mapa de calor, ahí sí ya pueden tener un mapa completo y después llegan a lo final, que es lo que Sara quedó cuando terminó la primera parte de la exposición, Listo. que es el tema de los controles. Y los controles, Entonces, hay muchos controles que son de mejores prácticas. Hay controles que ustedes ven como normales. Vuelvo al ejemplo de las invitaciones, las líneas éticas, la capacitación, y hay otros controles que están en la norma, y hay unos controles que uno no sabe dónde ponerlos, como las políticas, como la diligencia, como la lista de PEPs. Entonces, todo lo que dice la norma, que es obligatorio, posiblemente sea un control, y como tal hay que rediseñarlo, evaluarlo y ponerlo en esta matriz que Sara está que se cuenta cómo se hace esa parte. bueno, en la parte de controles, pues es importante, igual que en el SARLAD o en el SAGRILAC, la debida diligencia es uno de los controles bandera o estrella en este programa. Y entonces acá la debida diligencia se le hace es a los contratos estatales, a los negocios internacionales, para poder establecer de pronto si hay algún riesgo desde el punto de vista del cumplimiento financiero, contable o operativo del contrato o del negocio internacional. Y adicionalmente, que es la conexión de controles que hay de pronto con el SAGRILAC, es que se verifica la reputación, la idoneidad, el buen crédito del contratista, que es la persona pues, que en últimas participa tanto en el contrato estatal como en el negocio internacional. Y el tema, por ejemplo, de los PEP entra a ser importante porque dentro de esa verificación de la reputación, del buen crédito de ese contratista, se analiza si ese contratista tiene alguna relación con servidores públicos. Entonces es ahí donde es interesante el tema de los PEC para este programa de transparencia y ética empresarial. Y finalmente, pues una vez se establecen esos controles
se entra a terminar el ciclo de gestión de riesgo con el monitoreo y entonces pues ahí tiene un papel preponderante ese oficial de cumplimiento que es el que he llamado pues a supervisar que este sistema se cumple de acuerdo con las políticas que ha establecido la Junta. También las auditorías pues, de cumplimiento del proceso operativo, financiero y legal de los contratos y de los negocios internacionales. Y también una evaluación, una verificación de que el proceso de debida diligencia en efecto se está cumpliendo tal y como está establecido. Y también es importante hacer algunas encuestas como parte del monitoreo de este sistema tanto a los empleados y contratistas sobre cómo se está cumpliendo este programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, esas serían como las actividades que se deben llevar a cabo para poder cerrar el ciclo de monitoreo y derivado pues de ese monitoreo nuevamente pues entra uno a hacer el mantenimiento al sistema desde la identificación de riesgos y la norma pues no establece cada cuánto tengo que hacer ese mantenimiento, pero pues uno como oficial de cumplimiento lo define dependiendo pues de el riesgo que haya identificado y de la estructura, el tamaño de la compañía, pero pues lo recomendable sería por lo menos una vez al año revisar este ciclo.